Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es Edwin Eliseo Isaac Morán Chen, estudiante de la carrera de Ingeniería en Sistemas de la Información y Ciencias de la Computación, de la Universidad Mariano Gálvez. En este caso, pues en el curso de Arquitectura de Computadora 2, octavo semestre del cuarto año, específicamente el fin de semana, en la realización del primer parcial, en este caso, pues haremos el ejercicio de un programa para el diseño de recipientes para envasar jugos naturales, que en este caso el modelo que vamos a utilizar pues es un cónico, y bien un cónico pues prácticamente es un cono truncado, es decir, un cónico. En este caso, para calcular el área tenemos nosotros a sus fórmulas, el volumen también tenemos estas fórmulas que lo vamos a ver acá en unos momentos, y pues prácticamente va a ser la conexión entre C# y Arduino. Bien, empezamos con el primero, y el primer ejercicio pues prácticamente fue acá en C#. Acá la cuestión de utilización de un ultrasónico. En este caso, este ultrasónico prácticamente es la cual nos va a servir para la medición de lo que es las distancias. El ultrasónico entonces nos va a tener un funcionamiento de ello acá, y acá pues prácticamente tenemos nosotros conectado las básicas, ¿verdad? Eco y trigger del ultrasónico, y tenemos tres LEDs que están acá listos para encenderse en base a la reacción de lo que nosotros vamos a estar codificando. Acá pues prácticamente nosotros declaramos dos constantes para el trigger eco y las variables para nuestras LEDs. Acá el char control es una variable que nos va a servir nosotros para la lectura de datos en base al monitor en serie, monitor serial acá. Y acá configuramos trigger y hecho, pues uno es de salida, el otro de entrada, y nuestras LED de tipo salida nos va a servir para encenderlas. Acá pues de golpe nosotros nuestro trigger lo vamos a apagar, es decir, a nuestro ultrasónico, y activamos nuestro monitor serial. Y acá pues declaramos long como tiempo y d como distancia, que acá lo tenemos como referencia. Y acá hacemos una impresión de nuestro trigger, lo imprimimos para la lectura. Y acá pues prácticamente para el apagado del mismo. Acá con un microsegundo de 10, y acá pues hacemos una lectura de datos, o sea, acá en relación al tiempo, o acá con el eco. Recordemos que eco es de tipo entrada, acá debemos 59 para trabajarlas con el tiempo de 60. Y recordemos que empieza con 0. Acá imprimimos en pantalla el valor. Esto nos va a servir para poder ver. Y acá un serial available para poder hacer una lectura de datos. O en este caso, como un breakpoint, podría decirse en este caso. El control real, el serial real, nos va a servir acá para el char control. Recordemos acá que nos va a leer un carácter, que en este caso A, B, C y D. Pues A, B, C y D, acá cuando lea A nos va a prender una LED, cuando lea B nos va a encender la otra LED, y C y D para apagar todas las LED. Esto se va a enviar desde C#. Entonces este es el funcionamiento de nuestro circuito en este caso, del diagrama en Tinkercad. Bien, ya hecho este diagramita, entonces hacemos las primeras pruebas acá. Si yo le mando A, acá tengo un pequeño error. Verificamos nuevamente. Acá me dice si tipo. Acá verificamos control y bueno, por el momento, o al menos no puedo ver ningún error. D, acá CD. Entonces tenemos nuestro primer errorcito acá en Tinkercad. Verificamos nuestro error acá, qué es lo que está sucediendo, y por lo que vemos no, a la vista no hay un error. Entonces dice acá que error en la D. Before if, acá vamos a verificar. Bien, realmente este código es bastante funcional. Acá nosotros hace un momento lo copiamos
a esto de acá. Vamos a intentar acá y lo vamos a llevar para acá. Verificamos y sí, definitivamente teníamos un error. Acá pues la distancia que nos está leyendo este ultrasónico, en este caso pues prácticamente vamos a hacer la prueba. Acá nos lee hasta menores mínimos, hasta 3. Acá por ejemplo nos lee esto en base a centímetros. Es por ello que nos va a servir. Y en este caso que cuando yo haga la lectura de la primera parte de lo que es mi radio inferior, en este caso voy a leer el diámetro, partiendo de la mitad pues obtengo el radio, y lo mismo con la radio superior, pues prácticamente de ahí me toca la altura y el generatriz. Ok, vamos a probar entonces. Mando la letra A, me prende la primera LED. Mando la letra B, me prende la otra LED. Mando la C y mando la D, me apaga todos. Entonces funciona de golpe lo que es nuestro diagramita acá de Tinkercad. Entonces este mismo diagrama nos lo vamos a llevar nosotros a... Acá activo un momento esta parte y cambiamos, vamos a activar acá, vamos a verificar acá para que podamos nosotros ver esta situación. Y voy a cerrar esto un momento y tenemos acá dos para hacer nuestras pruebas, ¿verdad? Pero antes de ello, nosotros vamos a cargar estos códigos o este código a nuestro Arduino, que nuestro Arduino lo tenemos acá, ¿verdad? Entonces, ese es nuestro Arduino. Si se puede visualizar en esa parte, nosotros tenemos conectado con 3 LED. Resistencia, resistencia, resistencia. Y acá pues la parte positiva y negativa para energizar acá nuestro protoboard. Acá está nuestro ultrasónico, acá el eco, el trigger en la amarillo. Y acá pues a las energías correspondientes de cada uno de ellos. Acá pues prácticamente del 8, 9, 10 conectado acá las LED, la parte digital de nuestro Arduino para poder hacer la lectura respectiva. Entonces verificamos ahí nuestro Arduino, ahí tenemos las conexiones correspondientes, aquí está nuestro sensor ultrasónico. Entonces ya tenemos el sensor ultrasónico. Lo que tenemos que hacer en este momento, acá voy a compartir unos segundos acá y voy a cargar el código. Ahí cargué el código, activo el monitor en serie que lo tengo por acá, y si yo mando la letra A, aquí ya me empezó a leer en base a lo que es el sensor ultrasónico, y mando la letra A y me tendría que prender una LED. Mando la letra B, me prende la otra LED, y mando la letra C, me prende la otra LED, y mando la D, me apaga todas las LED. Entonces ese es el funcionamiento de mi sensor ultrasónico, y en este caso del Arduino. Ahora vamos a trabajar esto en C#, nos vamos a C#. Entonces, para continuar la programación de este proyecto. Bien, entonces, como ya presentamos la primera parte del proyecto, ahora nos vamos a C#. Acá tenemos este pequeño programa, acá mis datos correspondientes. Acá, pues prácticamente nosotros hicimos un botón de obtener datos acá y radio y altura. En este caso, tenemos la primera validación, que si acá está vacío, es decir, de nuestro proyecto, pues prácticamente que me lance el primer error. Algo muy importante también acá que debo sí o sí trabajar es desactivar el este de acá. Vamos a verificar acá. Quiero verificar si no tiene ese funcionamiento. Y acá ejecuto el programa. Previo a eso explicamos lo que hay que hacer acá. Pues hay una pequeña modificación. Y conecto el Arduino. Entonces, bueno, empezamos a explicar entonces el código. El código acá, la validación, acá pues prácticamente cadena, acá una función escuchar y cadena.start.
Esto está haciendo una lectura. Bueno, ¿qué es escuchar entonces? Escuchar es un método que nosotros estuvimos programando acá para nuestro proyecto, que en este caso tiene un ciclo que acá, mientras que no esté cerrado, dentro de un try catch, acá dentro de un string dato, estamos haciendo una lectura de un read line en donde estamos leyendo lo que nos está mandando el Arduino. Y en TXT valores, pues prácticamente es la caja de texto en donde nosotros invocamos un nuevo método de tipo invoker, donde vamos a delegar. Y acá pues prácticamente para que sea actualizable, y esto dentro de un arreglo, por así decirlo, TXT valores, y le vamos a mandar nosotros dato. ¿Y qué es dato? Pues dato prácticamente es lo que contiene lo que está leyendo desde el ultrasónico, ¿verdad? Ahora, acá pues en catch, y si eso no pasa, yo le puedo poner acá en box y le podemos decir acá verifique el error de lectura. Ok, ya lo tenemos ahí entonces. Ahora, el siguiente paso, pues ya nosotros habiendo hecho esta parte, nosotros venimos acá y obtenemos el valor. Acá iniciamos esta cadena. Y ahora, como lo hace en el monitor serial, acá pues lo va a leer consecutivamente, a excepción que si yo le pongo un alto ahí 44, por ejemplo, entonces capturo ese valor. Ahora, ¿cómo funcionan los demás botones? Pues acá radio superior, es decir, tengo que leer este radio. En el caso del radio superior, acá está al revés esta cuestión. Nosotros pues prácticamente acá tenemos que nosotros leer esta situación, ¿verdad? Eh, Muy importante acá, el radio inferior pues hace referencia a la base, es decir, a esta parte. Ahí a la altura, pues la altura de nuestro cónico, ¿verdad? En este caso pues utilizamos nosotros este envase como referencia para que nos demos la idea de cómo vamos a trabajar el proyectito. Entonces, ahora en radio superior, es decir, acá nosotros vamos a medir el diámetro. Y en este caso voy a activar un segundo la cámara. Y el diámetro, vamos a activar la cámara acá. Y acá voy a utilizar esta situación. Acá pues el diámetro inferior es esta parte. Vamos a leer de aquí, o sea, es decir, de este punto a este punto. Y partimos a la mitad y obtenemos el radio. Lo mismo para el radio inferior, que acá, en este caso es superior acá, y la altura de acá para acá. Entonces, de ahí nosotros ya obtenemos nuestro proyecto. Y, por ejemplo, al momento de tener el valor acá, medir, nosotros le iniciamos el programa, obtener dato acá, y acá vamos a empezar a mostrarnos los valores que tiene Arduino. Cuando ya no tenemos nosotros estático el valor, le damos radio superior y leemos esto, y de inmediato acá mandamos una instrucción a Arduino y le decimos a Arduino, hey, manda A. Y recordemos que A pues prácticamente es el encendido de la primera LED. Significa que vamos leyendo la LED, o sea, perdón, leyendo valores. En este caso, el, el radio superior. Pues otra cuestión muy importante acá, y es bueno que la LED es de referencia, cuáles voy leyendo. Ahora, previo a eso, pues prácticamente el radio inferior, después de que tengo esto, vuelvo acá a mover el sensor ultrasónico, acá me vuelve a actualizar el valor y obtengo el radio inferior y mando B para volver a encender o a prender la LED. Y por último, mido la altura de lo que es el cónico, en este caso nuestro vaso, y para lo último, pues le vamos a dar calcular. Ahora, algo importante acá en altura del cónico, a diferencia de los otros dos botones, que acá como no necesitamos hacer un cálculo, acá lo que primero hacemos es el diámetro que lo tenemos nosotros, lo que está en el TXT valores, es decir, acá. Lo vamos a partir a la mitad en este caso, y mandamos al radio inferior, que es el nuevo caja de texto, y le mandamos radio, que aquí ya nos lo dividió en dos, entonces aquí ya nos tiene radio. Ahora,
lo que decía anteriormente, en el de acá pues solo declaramos una variable de tipo altura y mandamos a la caja de texto. Pues acá lo único que necesitamos es obtener ese valor, o simplemente habíamos hecho txt de altura igual a esto. También pudo haberse sido y la letra C. Y al final, acá en calcular, pues prácticamente venimos y hacemos la comprobación de las cajas de texto. Y si no, pues que detenga el programa con un return. Y acá declaramos nuestras variables radio superior, radio inferior, altura, que son los valores que necesitamos. Acá, por referencia, tengo acá una calculadora online, que si yo le ingreso acá valores radio super, el radio 1 y el radio 2 y la altura, y acá pues me da estos valores, ¿verdad? Que en un momento vamos a calcular esto. Radio 1 pues es esta parte, radio 2 es esta parte, y así va funcionando nuestro proyecto. Acá un valor muy importante es el valor de pi. El valor de pi pues es un número el cual nos va a servir para nosotros a calcular nuestra área y nuestro radio, etcétera, perdón, y volumen de cada uno de ellos. Entonces nosotros acá para poder calcular el área, volumen, nosotros necesitamos un valor que denominamos generatriz. El generatriz es la parte inclinada de nuestro conejo, que como bien lo explicaba anteriormente es este de acá, este mismo diagrama. Voy a cerrar esto entonces, ya lo tenemos acá. Y tenemos nuestra fórmula para calcular el área, que es pi por primer radio al cuadrado más el radio segundo al cuadrado más el generatriz por radio 1 más radio 2. Y entonces nosotros calculamos eso. Y esto es para calcular el área. Entonces, ¿cómo calculamos el generatriz? Pues el generatriz prácticamente va a ser usamos el teorema de Pitágoras, en el cual eliminamos primero el radio 1 menos radio 2 y el residuo, que es en este caso 2, que nos va a dar acá. Lo que nos va a dar acá, pues prácticamente vamos a elevarlo al cuadrado más la altura, que es 15. Entonces la altura, que es 15, y con ello pues prácticamente nos va a hacer el ejercicio. Acá tengo una pequeña demostración, por ejemplo, altura, que en este caso puede ser, en este caso le puedo decir que es 3 y el radio, perdón, altura, que es 15 y radio, que es 2. Y acá 1513, que en este caso es el de acá 1513. Entonces, este es el cálculo matemático para calcular el generatriz. Acá lo único que estoy haciendo es elevar la potencia a estos dos números. Acá aplico el teorema de Pitágoras, sumar los números, sacarle raíz cuadrada. Y acá pues prácticamente me da el valor correspondiente. Entonces, esa es la forma de calcular el generatriz. Y de igual forma, nosotros acá hacemos eso, elevamos al cuadrado con la función matplotlib, y acá matplotlib, y ahora generatriz nuevamente, o sea, acá ya tiene un valor, acá nuevamente generatriz, y que lo redondee a 2, pero que le saque raíz cuadrada, sqrt. Eso es para calcular la raíz cuadrada. Entonces con esto pues ya tengo el generatriz, y ya obteniendo el generatriz pues aplico esta pequeña fórmula que tengo acá para calcular el área de pi al cuadrado. Acá tengo pi al cuadrado, pi, perdón, elevado por radio inferior al cuadrado. Acá lo tengo más radio superior más generatriz, acá en este caso es A, el que tengo acá, por radio más radio inferior superior acá, y H acá. Entonces con eso pues ya obtengo el área. Ahora para el volumen, pues el volumen es altura por pi dividido 3, y todo eso dividido a la radio 1 al cuadrado más radio 2 al cuadrado más radio 1 por radio 2. Y acá pues pi nuevamente multiplicamos acá, y acá pues nos lo va a dividir dentro de 3, acá lo tenemos. Y todo esto pues multiplica a esto la suma de los dos radios elevado al cuadrado, al teorema de Pitágoras en este caso, más radio superior, radio inferior, y todo esto pues le aplicamos un matron para que nos vaya a calcular la mitad, ¿verdad? O redondear. Y acá pues mostramos un message box para
para el cálculo. Y acá pues en data grid llenamos los valores. Acá declaramos dos variables para el área superficial y el área de caja. Y la tabla de valores llenamos acá. Entonces nuestro data grid y acá. Como recordemos acá que estamos utilizando el área, acá lo multiplicamos por 2, área por 2 al área. Y el área superficial de la caja pues lo estamos usando para 6 envases. Acá el tipo de tabla pues es tono truncado. Acá vaciamos los valores al momento de hacer la lectura acá. Y acá mandamos a apagar todas las LED. Entonces el código es realmente bastante vacío. Vamos a mostrar acá el código. Y entonces nos vamos a nuestra pequeña prueba. Y para hacer nuestra pequeña prueba pues lo primero que necesitamos nosotros es acá conecte su Arduino por favor. Vamos a verificar en qué puerto tenemos nosotros el Arduino. Vamos a verificar si está en el puerto número en COM6. Bueno, vamos a ver acá estamos, si estamos en COM6. Acá la conexión de Arduino ya lo vimos anteriormente. Acá tenemos una excepción y ahí lo tenemos entonces. Y acá tengo el programita y aquí a la par voy a utilizar mi cámara. Bueno, voy a vamos a ver acá. Ok, ahí lo tengo. Entonces hacemos un cambio de cámara acá. Un segundo. Ahí lo tenemos entonces. Vamos a activar esta cuestión de acá para referenciarnos. Y, primero, entonces ahí tenemos. Y vamos a hacer el cálculo primero con este vaso, que es este vaso. Vamos a leer primero el lado superior. Y el lado superior, pues sabemos que es esta parte. Aunque en el programa está, lo tenemos al revés, pero lo vamos a trabajar. Lado superior, vamos a hacer, bueno, vamos a hacer esta parte primero. Entonces ponemos acá en el ultrasónico y radio de altura, verifico que los datos estén ingresados. Eh, Acá tenemos un pequeño problema, la validación de este programa. Bien, de hecho, este código de acá no va acá, ¿verdad? Este código va acá. Y de igual forma va acá. Bueno, y esto podemos haberlo hecho un método para ahorrarnos todo este merequetengue. Entonces, de nuevo, ahí vamos con esto. Y acá el programa ya se ejecutó. Voy a llevarlo esto a la esquina, al superior. Y acá tengo este primer vaso. Y voy a decir acá empezó a hacer una lectura el programa de C Sharp. Y acá pues tengo primero este vaso color verde. Veamos que es la forma de lo que hice nuestro proyecto. Acá vamos a alejarlo un poquito para que se vea. Ahí tenemos. Entonces voy a poner esto por acá. Y como ya lo tengo por acá. Y ahora voy a decirle por acá para que se calcule. Voy a ponerle una definición por acá. Y esto pues pertenece al radio acá. Y voy a darle clic por acá. Vamos a hacer esa lectura. Y nos tiene que medir esto en centímetros, 8 centímetros, y que corresponde al radio 4. Aquí nos prende la primera LED. Esta primera LED hace referencia que nos falta el siguiente valor. O sea, ya tenemos un valor y acá lo tenemos en este formulario. Ahora leo el segundo valor, que es este de acá, y en este caso, para no utilizar un teléfono ahí, vamos a utilizar una hoja. En este caso, eh, vamos a ver. Vamos ahí está.
El, el diámetro pues es 5, el radio es 2.5, que ya hicimos la medida hace un momento con una regla. Y ahora la altura de este cono. Y para leer la altura de este cono, pues prácticamente ahí estamos leyendo, pero nosotros vamos a tapar por acá. Y nos mide 12 centímetros. Está en función a centímetro. Altura, entonces ya tenemos los tres valores nosotros acá. Y le damos calcular. Le damos calcular, acá nos dice generatriz 12.9. Y antes de darle aceptar ahí, vamos a ponerle que aquí fue 4, acá fue 2.5 y aquí fue 12 si no estoy mal. Y le voy a dar calcular. Y el generatriz dice que es 12.9, vamos por buen camino. 316 de área y 405.27 de volumen. Entonces le doy a aceptar y me llena el data grid. Y perdón, ahí no se vio. Y lo que pasó acá, que me apagó las LEDs. Entonces vamos a hacer un nuevo cálculo, en este caso, de este nuevo vaso que tengo por acá. Entonces, lectura, obtener valores por Arduino y verifique el error de lectura. Vamos a verificar entonces acá. Poner esto por acá. Amplio. De lectura. Vamos a desconectar acá. Aquí tenemos un error de lectura porque nuestro Arduino se desconectó cuando estábamos trabajando. Bueno, y lo volvemos a conectar, no hay ningún problema. Le damos a obtener valores. Voy a arrastrar esto para acá arriba para poder enseñar y demostrar. Ahí, ahí lo movemos otra vez, pero esperemos aquí. Radio superior, pues tenemos 4. Esa sí está muy buena. Y radio inferior. ah, Tenemos 2. Altura. Vamos a medir la altura. Acá 10. La altura es de 10. Acá tenemos un amiguito. Vamos a quitarlo acá. Uy, el amiguito. Ahí está. Entonces acá le damos calcular y verifiquemos también el Arduino acá. Acá nos muestran nuevos valores, ya comprobamos que sí y se apagan todas las LED. Entonces, este es el funcionamiento de este ejercicio de C# y Arduino, que acá tenemos el envase para jugos de cónicos. Entonces, eso sería la presentación y demostración de este ejercicio del primer parcial del curso de Arquitectura de Computadoras 2. Mucho gusto, gracias por el aprendizaje. Ingeniero Belis, gracias, un saludo y hasta la próxima.